Hola chicos, ¿qué tal están? El día de hoy les voy a enseñar cómo combinar Illustrator y Photoshop, que es bastante sencillo. Por ejemplo, vamos a entrar en Picpic. Vamos a buscar, por ejemplo, eh, diseño. Acá hay muchos tipos de diseños y hay a veces que no están en Photoshop, pero están en Illustrator. Pero se puede usar lo que está en Illustrator para Photoshop y se puede. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba con esto. Cuando ustedes van a descargar algo que es como este, tienen que ver acá en esa parte, dice de qué formato es. Cuando dice AI o EPS, significa que es de Illustrator. Cuando el archivo dice PSD, cuando el archivo dice PSD es porque está en formato Photoshop. Como aquí, como vieron acá, este está en Illustrator. Pero igual podemos usar para Photoshop. Por ejemplo, vamos a descargar. Y una vez descargada, no voy a descargar porque ya tengo. Una vez descargada, vamos a hacer doble clic y vamos a abrir el archivo AI. Recuerden que tienen que tener instalado también Illustrator para hacer este proceso. Vamos en Illustrator, que va a abrir el archivo, y vamos a ver qué tal. Ahí ya abrió el archivo. Ok. Tranquilamente este diseño podemos adaptar, por ejemplo, a Photoshop. Por ejemplo, yo quiero usar el fondo de esa imagen en Photoshop. Lo que hacemos es ir acá y arrastramos en Photoshop. Lo bueno es que como que son programas de Adobe, todo se complementa. O sea que vos tranquilamente puedes arrastrar un archivo de Illustrator a Photoshop. Tranquilamente, porque se complementan, porque son de Adobe. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. Bueno, ahora vamos a agrandar un poquito más por acá. Vamos a poner por ahí. Y después agarramos, por ejemplo, las imágenes. Tienen que quitar, por ejemplo, estas lucecitas, esta parte negra, tienen que quitar, porque esto sí se va en Photoshop. Entonces ustedes tienen que tratar que, que lo máximo posible quitar estas cosas, que son las sombras, que solamente en Illustrator está. Pero si nosotros lo echamos así en Photoshop, así mismo se va a notar, así que es mejor que quitemos todo lo que hay ahí, todo lo que nos pueda estorbar, como por ejemplo las sombras. Las sombras sí o sí nos va a estorbar algunas sombras, porque hay algunas sombras raras, ¿vieron? Estos círculos. A ver, este quitamos también esa sombra. Y creo que ahí ya está todo. Ya quitamos todo lo que se pudiera ver raro. Y lo que vamos a hacer es arrastrar en Photoshop. ¿Vieron? Tranquilamente. Pero miren acá. Este aparece con un borde blanco. ¿Por qué? Porque esta es la sombra de Illustrator. La parte de la sombra es la que no copia bien en Photoshop. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es eliminar todas las sombras que están ahí. Todas las sombras. Ahora vamos a volver a arrastrar y ya no va a aparecer el problema de que tiene una sombra blanca. ¿Vieron? Espectacular. Y ahí ustedes ya pueden poner, por ejemplo, pueden poner algunas sombritas si quieren, y una sombrita por ahí. Puede ser negro, ponemos filtro, desenfocar y desenfoque de movimiento, por ejemplo. Ahí. Y reducimos la opacidad. Más o menos por ahí. Y ya tenemos también nuestra sombra. Por ejemplo, si queremos copiar algo más de acá, a ver qué podemos más copiar. Creo que ya está todo. Lo que podríamos hacer es copiar también, por ejemplo, este objeto. Vamos a copiar también. Bueno, vamos a poner a la derecha, por ejemplo, diseño, lista, una composición de días, diseño y ponemos gráfico.
En blanco, amarillo. Este. Voy a tratar de copiar el color de este. Vale. ¿Cómo puedo copiar el color? Acá no me deja, entonces voy a hacer acá FX, degradado. Pongo acá un degradado, el básico, este. Y acá básicamente copiamos este color. Y acá, doble clic, copiamos el otro color. Y ya tendríamos. Diseño gráfico, puedo darle clic aquí, por ejemplo. Ahí está, ¿vieron? Básicamente complementamos con Illustrator. Todo es de Illustrator. Y después lo que podemos hacer es tipo, si queremos creativo, podemos hacer así. Tipo que las letras estén ahí sueltas. O inclusive puedo estar burlando. Más o menos así. Dependería de la creatividad, de lo que ustedes quieren hacer. Pero así es como se complementa Photoshop e Illustrator. Como que vimos que todos los diseños que están en Illustrator, que son esas cosas que son vectores, podemos nosotros arrastrar tranquilamente, arrastrar a Photoshop. Tranquilamente. Lo único que tienen que tener en cuenta es que si el vector de Photoshop tiene sombra, tienen que tratar de quitar esa sombra. Porque en Photoshop, como vieron hace rato, la sombra se va a la sombra con él, pero la sombra en vez de transformarse en negro, se transforma en blanco. Entonces es mejor quitar toda la sombra del vector que quede y luego arrastran a Photoshop y tranquilamente en Photoshop ponen la sombra que ustedes quieran. Y así vieron, facilísimo acá, complementando Illustrator con Photoshop, tranquilamente ustedes pueden hacer un diseño en 5 minutos o 10 minutos. Tranquilamente, fácil y sencillo. Ya bien. Si te gustó, dale like y sigan para más contenidos. Cualquier duda que tengan, me envían en los comentarios. Si no se entendió algo o si quieren que repita alguna clase, pueden escribir tranquilamente. Y no se olviden que tengo, si ven en mi canal de YouTube, tengo un curso completo totalmente gratis de Photoshop. Quieren ir a ver. Ya, chao.